Buenas tardes, hoy les voy a contar la obra de Puerto Choló del autor Mario Alberto Puga, que está esta obra dividida en 12 capítulos, ¿no? Donde esa obra nos va a sumergir en la vida de Manuel Fiestas, conocido como El Cholo, y su esposa también nos va a mencionar a Jacinta en el pintoresco puerto de Eten, donde sucede toda esta historia. Bueno, el capítulo 1 es donde Manuel Fiestas ya está de regreso a su tierra, que era Puerto Eten, ¿no? Él llega pero convaleciente, es decir, con una discapacidad física, lo que le había dejado inválido, ¿no? Ya después nos menciona cómo había pasado 20 largos años de las aventuras que él había tenido en el mar, porque él le gustaba mucho navegar en el mar, nos cuenta, ¿no? Su esposa también nos menciona en el primer capítulo, que se llamaba Jacinta. Ella lo recibe en la casa con una mezcla de sorpresas. Bien, en esa parte de la obra pues se menciona que en sí Manuel Fiestas había abandonado, en otras palabras, a su esposa por ir tras sus sueños, que era navegar por el mar. No era su ilusión, era lo que más le gustaba a él. Entonces por eso el reencuentro fue un poco agridulce y también de ternura, porque obviamente Jacinta iba a recordar ese momento, pero después de tanto tiempo que ha pasado, ella pues aún lo quería mucho, y por eso lo recibió de una buena manera, dejando atrás lo que había pasado. Entonces Manuel Fiesta postrado estaba esperando a su hijo, ¿no? Que él apenas conoce a su hijo, porque como se mencionó brevemente, que Manuel se había ido por sus sueños, ni bien se casó con su esposa, ¿no? Entonces la abandonó y no conocía a su hijo, y que recién iba a ver ese reencuentro. Mientras su descanso en espera a su hijo, pues Manuel empezó a recordar, ¿no? La infancia que tuvo ahí, de cómo eran sus inicios, ¿no? Recordando las competencias famosas que él tenía en las caballitas de Totora, que es muy reconocido en Puerto Eten, ¿no? Que eran en sí embarcaciones artesanales hechas de caña, donde él se destacaba en sí, era reconocido como un verdadero campeón, ¿no? En ese deporte, se podría decir, ¿no? Esos recuerdos pues lo transportan en la época donde conquistó a su esposa, ¿no? Ya que ese espíritu que él tenía de aventurero y la pasión por el mar pues es lo que le llamó la atención a su esposa, y es ahí donde ellos se fueron enamorando. En el capítulo 2 mencionan a Juan Pedro, que era el hijo de Manuel. Nos dice que él estaba en su labor de pescador, porque él también seguía un poco lo que a su padre le gustaba, ¿no? Él heredó ese espíritu marinero de su padre, y le gustaba también navegar mucho en el mar. Entonces cuando él regresa a casa, se encuentra con Manuel, su padre, pues se abrazan, olvidando igual también eh, el distanciamiento que ellos tuvieron por largos años, pero lo cual también alegró mucho a su hijo, el reencuentro, el regreso de su padre. Después de todo ese reencuentro en familia, pues también la noticia del regreso de don Manuel corrió por todo el puerto, porque él en sí tenía muchos viejos amigos, ¿no? Tanto de su infancia como de su juventud, ¿no? Como mencionan a don Asunción, a don Machilo, donde ellos acuden a visitarlo a su casa, recordando así en esas conversas las hazañas y sus competencias, ¿no? Que había mencionado al principio, porque él era bueno compitiendo en los caballitos de Totora. Entonces Manuel, por su parte, o sea, en esa conversación pues él evoca sus primeras aventuras en ultramar, donde él cuenta pues los riesgos que asumió al dejar su tierra, y el sufrimiento que él tuvo, bueno, en sí, que le costó por la búsqueda de su futuro, porque por eso también es que él fue, no solamente por ese sueño, ¿no? También por un futuro mejor. El capítulo 3 nos menciona la cruda realidad que los trabajadores vivían ahí en Puerto Eten, ¿no? Pues en sí Manuel recuerda días previos antes de su partida, cómo él se embarcó en el buque, perdón, de Guerra Grau, ¿no?
y como ahí fue que se despidió de su tierra, ¿no? Manuel más o menos rememora su deserción en el puerto de San Francisco, ¿no? Que estaba ubicado más o menos por Estados Unidos, y cómo tuvo que realizar pues muchos trabajos a partir de ese entonces, que eran muy precarios durante casi 20 años que él estuvo pues lejos, que él convivió pues sí en ese momento con, con marineros pues de distintas partes del mundo. En el capítulo 4 mencionan un poco sobre cómo fue la lesión de Manuel, ¿no? Eso ocurrió cuando él estaba descargando pues en el puerto de Shanghái, específicamente en China. Pues ahí se le cayó los sacos de arroz y eso le causó lesiones graves, ¿no? Ahí menciona que la compañía pues le dieron a un médico que era don Almanzor, ¿no? Que él la estaba atendiendo, que Manuel él se resistía a ser atendido por un médico pagado por la compañía, ¿no? Pues entonces don Almanzor en sí lo visita, él muy insistente pues va y lo visita. Entonces ahí ocurre también otra conversación donde Manuel le relata no solamente el accidente que él sufrió pues en Shanghái, ¿no? También le empieza a contar sobre las peleas, de los celos que él tuvo con los pretendientes de su esposa Jacinta, ¿no? Que, o sea, antes de conquistarla en sí. Lo que también esto le servía para mostrar el espíritu jaranero de los pobladores norteños, ¿no? Del puerto Eten en sí, pero en aquellas épocas, ¿no? Don Almanzor es conmovido por la historia en sí, se compromete a ayudarlo con su tratamiento de su columna para que él pueda mejorar. Se unieron pues sus amigos, su familia y más el médico. Pues también no faltó mencionar ahí que también utilizaron pues medicina tradicional de ese lugar, en sí Puerto Eten, donde ellos utilizaban pues baños tradicionales y fajas mencionaban ahí, ¿no? Con la esperanza de que don Manuel pues se recuperara, ¿no? Y que viera que había gente que lo apoyaba y que quería que él esté bien. Entonces el apoyo de Jacinta, Juan Pedro y sus amigos era fundamental porque también le daba la motivación, ¿no? Entonces mientras su cuerpo de Manuel empezaba ya a recuperarse, él siempre pues contaba todo lo que estaba mencionando, pues siempre conversaba con las personas recordando pues sus viajes del pasado, ¿no? En el capítulo 6 más o menos Juan Pedro pues recibe la oportunidad en sí de embarcarse a una aventura también ultramarina, ¿no? Tal como lo hizo su padre, ¿no? Manuel, con el dolor pues de sus propias experiencias que él contaba, de lo que vivió, pues intenta como que disuadirlo y, o sea, temiendo en sí que Juan, pues su hijo sufra lo mismo, las mismas dificultades y todo lo que había pasado él también, ¿no? Entonces él trataba de evitar eso, esas vivencias. En el capítulo 7 pues nos menciona un poco, o bueno, se sumerge en la vida brutal y agotada de los trabajadores del puerto, ¿no? Pues especialmente nos menciona acá a los estribadores, ¿no? Pues en sí ellos tenían una jornada de trabajo increíblemente pues pesada, ¿no? Nos menciona que llegó un barco enorme a Puerto Eten, entonces tenían estos trabajadores llevar toneladas y toneladas pues de azúcar, ¿no? Pues los estribadores, esos hombres pues fuertes y acostumbrados, son los protagonistas, ¿no? Porque ellos hacían ese arduo trabajo de transportar en sus hombros pues todo ese azúcar, ¿no? Ahí los vemos pues cargando y descargando sin parar, también bajo el sol con el peso del azúcar sobre las espaldas como yo les mencionaba. Bueno, además de no ser un trabajo fácil, pues era, sobre todo resalta que era un poco injusto, ¿no? Para estos trabajadores. Entonces esta obra en sí, lo que nos quería decir Mario Puga era las condiciones pues laborales que eran muy pésimas, y cómo también pues la capitanía y las autoridades del puerto pues abusaban de su poder en sí, ¿no? Ya que ellos eran pues los que mandaban y pues no les importaba en sí el bienestar de sus trabajadores.
Y entonces ahí obviamente se ve una desigualdad donde los de arriba, o sea, los más con poder, digamos, pues hacían trabajar demasiado a los de clase pues baja, ¿no? En el capítulo 8 también hubo otro personaje, se llama Ferat, que era un sindicalista que él venía al puerto de Ten con ideas un poco marxistas, ¿no? Ya conocemos un poco lo que es un marxista. En sí, pues Ferrat les explica que hay una gran diferencia entre los dueños de las empresas, que eran los patrones, y los que trabajaban duro, que eran los trabajadores, obviamente, y que estos últimos le pagaban mal y que también pues los explotaban demasiado, ¿no? Pues esta charla que tuvieron que iba a generar un conflicto, ¿no? Ya que los dueños de las lanchas y los trabajadores del puerto de Eten empiezan a enfrentarse, pues porque algunos apoyan las ideas de Ferrat, ¿no? Pero hay otros que también pues la rechazan. Pues ahí también había un grupo, ¿no? Que se llamaba pues la Hermandad de Auxilios Mutuos, que era como un grupo de ayuda entre los trabajadores, ¿no? Que ellos pues deciden hacer algo por ellos y se transforma en sí en un sindicato, ¿no? Esto significa que pues ellos iban a luchar juntos, de una forma en sí organizada para defender sus derechos como trabajadores. En el capítulo 9 pues Manuel Fiestas empieza ya a sanar, ¿no? De verdad ya empieza a tener una recuperación, ¿no? Después de probar tantos baños con hierbas y fajas como era la medicina pues tradicional ahí, a él lo operan y resulta que pues salió bien de esa operación, ¿no? Manuel empieza a caminar de a pocos y eso causa pues obviamente una enorme alegría para pues su familia. En el capítulo 10 pues nos menciona ya que en el norte pues se enfrenta con las fuertes lluvias, ¿no? Y un inminente maremoto, donde Manuel Fiestas pues asume el liderazgo organizando a los trabajadores para defender al puerto. Pero sin embargo, la desunión entre pues los obreros y algunas autoridades le impiden una defensa pues eficaz, ¿no? Ya que el maremoto golpea con brutalidad, destruyendo ahí el puerto Eten y también causando pues un desastre masivo, ¿no? La tragedia pues se agrava con la muerte de Juan Pedro, que era el hijo de Manuel, cuya embarcación pues se hunde. En el capítulo 11 pues ya menciona la parte después de la muerte del hijo de Manuel, pues nos dice que el puerto de Eten ya pasaba pues en luto, en tristeza, porque no solamente fue la muerte del hijo de Manuel, sino de demasiados pobladores, demasiados navegantes, ¿no? Entonces ahí nos menciona Isabel, que es la esposa de Juan Pedro, pues ella obviamente llorará pues la pérdida de su esposo. Sus padres, tanto Jacinta y Manuel, van a estar destrozados, ¿no? Pues en medio de ese dolor, la lucha pues no se detiene y se consolida la organización sindical, ¿no? Que inicia ya ahí una fuerte batalla para mejorar condiciones económicas y humanas para los trabajadores portuarios, ¿no? Entonces especialmente también contra la empresa Ferrec, ¿no? Que era con la que estaban luchando. Y finalmente pues en el capítulo 12 narra pues la revuelta sindical ya que se dio. Entonces esta revuelta fue liderada por 3 personas que fueron Carlos Puergas, Ferrat y Manuel, quienes encabezan pues esta huelga, ¿no? Contra la empresa portuaria, ¿no? Sin embargo, el levantamiento que ellos tuvieron es pues sofocado violentamente por los gendarmes, ¿no? Quienes toman prisioneros a los manifestantes, ¿no? Estos son pues llevados injustamente en un barco hacia un destino desconocido,
como si fueran secuestrados, ¿no? Solo por reclamar sus derechos. Al final pues se vuelve trágico porque el deseo de igualdad social muestra la dura realidad del marxismo, ¿no? Y la represión de aquella época, ¿no? Manuel Fiestas, pues el Cholo, como se conoce, es uno de los prisioneros y por segunda vez se ve obligado a dejar el Puerto Ete, ¿no? Su amado Puerto Cholo, como se menciona, cerrando así la historia con un ciclo pues de lucha, sacrificio y un destino pues incierto. Muchas gracias.